Entre historias y datos. Un espacio donde el conocimiento nos conecta. Aquí no entrevistamos perfiles, descubrimos formas de pensar. ¿Qué ocurre cuando una científica descubre que la divulgación, el arte y la familia pueden convertirse en un mismo proyecto de vida? Hoy nos acompaña una mente que ha convertido la divulgación científica en una experiencia donde la creatividad y la familia trabajan juntos. Rosa María González Marín, Rosy, como sus amigos la conocen, nació en Mérida, Yucatán, es bióloga por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en manejo de fauna silvestre y doctora en ciencias por el Instituto de Ecología de Jalapa. Realizó un postdoctorado en la Universidad Veracruzana y también obtuvo un diplomado en comunicación pública de la ciencia y periodismo científico. Rosy es una persona multidisciplinaria. Sus investigaciones y actividades científicas se enfocan en temas relacionados con el ser humano y la naturaleza, la conservación y manejo de fauna silvestre, así como la educación ambiental y divulgación científica, tanto en Yucatán como en Veracruz. A la par de estas actividades, tiene gran afición por el arte, pintura, música, literatura y teatro, lo que la ha llevado a prepararse de manera extraescolar y autodidacta, desarrollando distintas ideas y materiales didácticos para divulgar la ciencia enfocada a infantes y jóvenes. Además de ser científica y artista, ella es esposa y mamá. Desde 2020 a la fecha dirige un proyecto educativo familiar llamado El Loro de mi Cabeza, Arte y Ciencia para Niñas y Niños, disponible en Facebook y YouTube. Este proyecto lo conforman Rosy, su esposo Alejandro, sus hijas Rosa Isela de 14 años y Alejandra de 11 años, así como amistades cercanas que han estado involucrados en diferentes momentos de este proyecto. El Loro de mi Cabeza fomenta actividades de divulgación científica, materiales audiovisuales, cuentos con valores y talleres de educación ambiental en escuelas primarias, secundarias y bachilleratos, además de museos, ferias, así como clubes de lecturas y cursos de forma particular, siempre vinculando la ciencia con el arte, sea dibujo, pintura, literatura, teatro de títeres, música y sobre todo valores humanos. Rosy, bienvenida a este espacio, gracias por aceptar. Algo que me pareció muy interesante es tu personalidad multidisciplinaria y justamente ahí quiero iniciar la conversación. A lo largo de tu trayectoria te has desempeñado como investigadora, divulgadora, artista y mamá. ¿Cómo ha evolucionado tu identidad profesional y personal al integrar todas estas facetas? Buenas noches, Ceci, y pues muchas gracias por invitarme a tu programa Entre Historias y Datos. Pues gracias por interesarte en mí y en mi proyecto también. Y bueno, pues de lo que me preguntas, pues ¿qué te puedo decir? Para mí, la ciencia y el arte siempre han estado de la mano, ¿no? Cuando era muy joven, pues me gustaba mucho el arte, ¿no? Desde que soy niña, ¿no? Me gustaba mucho dibujar y entraba a los concursos y entré a la universidad, entré a estudiar biología porque pues me gustaba mucho la naturaleza y la verdad el arte siempre me ha gustado, pero en ese entonces donde yo vivía, pues no había una universidad de artes y pues mi familia era así de que, ay, bebé, hay que estudiar una carrera universitaria y bueno, pues la verdad elegí una carrera muy bonita que es biología y de alguna manera cuando en mis ratos libres, en las tardes, pues iba a talleres de pintura, de guitarra, o sea, siempre estaba ahí el arte, ¿no? De hecho, entraba a concursos de dibujo de la naturaleza o pues de los que hacían en la facultad o en la universidad. Y pues también estuve en grupos musicales, estuve en una rondalla varios años en el Museo de la Canción Yucateca tocando la guitarra y también cantando. Era un programa muy bonito de rescate de música de trova yucateca. Y bueno, pues de alguna manera el arte siempre ha estado en mi vida y pues la ciencia como parte de mi carrera profesional, de alguna forma pues la he conjuntado, ¿no? La he integrado, no es difícil
pues decir, no, pues es que yo soy solamente bióloga, yo soy solamente artista o divulgadora, no es así, o sea, es todo, es toda una gama, ¿no? De mi propia personalidad, ¿no? La divulgación científica, pues fue algo que la verdad siempre se me dio, porque cuando estaba igual en la universidad, a veces habían congresos o habían exposiciones de actividades, demostraciones, y la verdad siempre me gustó participar. Me gustaba platicarle a las personas, a la gente que llegaba a ver, ¿no? A ver, por ejemplo, las colecciones de animales y eso me gustaba platicarles, me gustaba que me preguntaran, me gustaba mucho trabajar con los niños, o sea, me divertían mucho, era como que sus mentecitas así como tan naturales, ¿no? O sea, ellos son naturales completamente y su idioma, todo, ¿no? Entonces, me gustaba mucho hacer ese trabajo de divulgación, ¿no? Sobre todo con los niños, ¿no? Y respecto a mi maternidad, pues bueno, pues fue algo que yo elegí, prioricé después de estudiar un montón, porque esa es la verdad. Después de estudiar un montón, pues también me entró el gusanito de que ya quiero ser mamá, ¿no? O sea, yo tuve a mi primera hija a los 35 años, ¿no? Y mi segunda a los 30 a los 38 ya van a sacar la cuenta, ¿no? Pero bueno, ya con una hija de 14 años, ¿no? Pues sí, ya me entró digamos, como ese instinto, ¿no? De que quiero ser mamá, o sea, y bueno, y cuando vino Rosa Isela, pues al principio, honestamente, yo no quería dejar la academia, estaba prácticamente, de hecho yo me doctoré con mi hija en brazos, así prácticamente, y bueno, y lo logré, ¿no? Lo logré porque pues es complicado, ¿no? Y pues ya después vino Ale, ya al poco tiempo entré a hacer el postdoc, porque en realidad pues me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho todo este trabajo de la investigación, no sé, la curiosidad, ¿no? Y de ir al campo, de todo esto, ¿no? Honestamente, yo soy más bióloga de campo, no me gusta tanto el laboratorio, pero bueno, buscaba yo ayuda para que vinieran a apoyarme con las niñas, pero sí era dividirse, ¿no? Era dividirse mucho y pues bueno, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Pues en resumen así, para mí yo creo que mi evolución, la ciencia, el arte, la maternidad, la divulgación científica, pues yo creo que toda esta evolución para mí es como compartir esas pasiones, ¿no? Esas pasiones y seguir adelante con ello, ¿no? Quizás de otra forma, de otra manera, ¿no? A lo mejor no estoy, por ejemplo, en un instituto o en una universidad en este momento, pero yo sigo adelante, ¿no? Sigo adelante con mis proyectos, sigo adelante enseñando ciencia y sigo adelante divulgando y sigo adelante pues siendo mamá, ¿no? Y eso pues siempre voy a ser mamá, eso sí. Esa sería como mi evolución, ¿no? Que seguir adelante con mis proyectos. Retomando el tema de tu maternidad, ¿cuáles han sido los principales desafíos que has vivido como mamá dentro del mundo científico? Pues yo decidí, como comentaba anteriormente, priorizar, ¿no? Priorizar la maternidad, precisamente por toda esta parte de que te tienes que dividir mucho. Mira, soy una persona que la verdad le gusta hacer las cosas bien, o sea, te diré que me doctoré con la niña y me doctoré con mención honorífica. Y mi tesis también, o sea, no es por presumir, pero ganó un premio, mi tesis de doctorado. Entonces, soy una persona que le gusta hacer las cosas bien, o sea, bien, que se entrega mucho a lo que hace. Entonces, en ese momento era mi tesis, pero cuando nació mi hija, pues ya era mi hija. Entonces, pues sí, o era dedicarse el tiempo a la parte científica o era dedicarle el tiempo a mi hija, ¿no? Cuando era nada más una. Entonces, pues aquí soy porque es una niña que me necesita, yo la deseaba muchísimo, pues sí prioricé, ¿no? Pasa esa parte de la lactancia y toda esta parte, pues quieres volver a retomar como tu vida académica. Y bueno, ¿y qué te encuentras, no? Pues ya, no sé, a lo mejor ya pasaron 1, 2, 3 años
y te encuentras con que, por ejemplo, comienzas a enviar tus papeles o tu currículum a plazas que encuentras, ¿no? A convocatorias. Y pues los comités de evaluación, pues de alguna manera me tocó uno que la verdad fue muy duro, porque creo que yo en mi currículum había puesto que era casada, que tenía una hija y así, ¿no? Y ahí sí me preguntaron muchas cosas que pues como que no tenían mucho que ver con mi conocimiento, ¿no? Eran preguntas como que, oye, tú tienes una hija muy pequeña y aquí el horario es de tanto tiempo, o sea, has considerado que pues vas a tener que dejarla un rato, que esto, no sé, preguntas o comentarios que no deberían de ser, ¿no? Y de alguna manera te vulneran, porque pues sí, sabes que es cierto, ¿no? O sea, sabes que, que le vas a tener que quitar tiempo, que entonces te vulneran, ¿no? Y te pone nerviosa o hasta te enoja, ¿no? Pues preguntas de ese tipo, ¿no? Y pues también, o sea, yo he escuchado también compañeros y comentarios de otras personas que sé que, por ejemplo, a veces dicen, no, pues esta persona lleva tantos años sin publicar, ¿no? Porque ya tus artículos ya no están frescos, ya no están acabados de hornear, ¿no? O sea, ya no eres de las que rinden, ¿no? Así muchísimo, que están en el trabajo 1000 horas y demás, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que te empiezan a apartar. O sea, te vuelves como, no, pues es que ella eligió la vida familiar, ¿no? O, no, pues es que ella ya es mamá, ¿no? Ya eligió ser mamá, ¿no? O sea, como que si todo lo demás que hiciste antes ya no contara. Pues todas esas cosas pesan mucho, te pone triste, te digo, te vulneran y bueno, y a veces uno decide, bueno, pues voy a hacer otras cosas, ¿no? Voy a ver la manera de seguir adelante sin tener como que depender a lo mejor de una institución o algo así, ¿no? Entonces, pues sí son los retos que uno tiene que pasar, esa parte de que te quedas como atrás. ¿Por qué también pasa? Porque pues uno también pues está en esa etapa o sea, pues ya ves, ¿no? La edad para hacer, entre los 20 y 30 años, es la edad para hacer que el posgrado, para publicar, para producir, para buscar una plaza en ese momento, ¿no? O sea, yo primero tuve a mi hija, me estaba doctorando, y no me dediqué muy duramente a buscar una plaza en ese momento, ¿no? Sino después, ¿no? Después estuve intentando en varios lugares y pues ya era muy complicado porque ya digamos que como te comento, pues ya tus artículos ya pasaron, no sé, 3, 4 años, ¿no? De tus últimos artículos, por ejemplo. Igual, pues el Sistema Nacional de Investigadores, pues ya tienes que, o sea, si estuviste pues como ya no tienes adscripción, pues ya no estás ahí, pues ajá, empiezan a ver, ¿no? Pues le falta esto, le falta lo otro. Entonces, en vez de notar como tus virtudes, o sea, empiezan a notar pues las cosas, no, pues los artículos o el SNI o esto, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son los retos que creo que todas las mujeres, pues que somos mamás científicas, hemos pasado, ¿no? Yo tengo amigas, bueno, son casi mis hermanas, que tienen igual posgrados, de hecho varias, ¿no? Y pues se dedicaron a la maternidad. Estamos de alguna forma en una situación muy similar, ¿no? Muy similar, porque sí es muy duro, ¿no? Sí es duro competir pues con los hombres y además con las mujeres pues que deciden pues no hacer familia, ¿no? O sea, no tener hijos, ¿no? Porque pues obviamente el tiempo que dispones pues ya no es el mismo, ¿no? Entonces sí es complicado. Considero que en esa transición que tuviste, principalmente, más allá de los retos, tuviste que reinventarte. ¿Qué te ha enseñado esa capacidad de comenzar de nuevo cuando las circunstancias cambian? Pues mira, de las cosas que tuve que hacer precisamente es, digamos que, autoemplearme.
O sea, de plano, o sea, después de tratar muchas veces, dije, bueno, yo no me voy a quedar así. O sea, no me voy a quedar esperando a ver quién me, pues quién me da un espacio, ¿verdad? Entonces pensé, bueno, yo tengo toda la capacidad. Aparte, recuerdo las enseñanzas de algunos de mis maestros también, que no todos eran enfocados bueno, hay que trabajar en la academia y todo. Habían maestros que yo tenía que nos hablaban pues de otras opciones, ¿no? También como la iniciativa privada, pues gobierno y demás, ¿no? Las organizaciones civiles. De hecho, estuve un tiempo cuando terminé la maestría, primero hice la universidad y luego hice la maestría. Antes de hacer el doctorado estuve trabajando en una organización, en una ONG, y allá precisamente era sobre educación ambiental y allá aprendí muchísimas cosas. Pues pensé, ¿no? Pensé que yo tenía esa experiencia. Aparte, en el doctorado también estaba yo en un grupo de investigación en el cual no solamente hacíamos trabajo científico, sino que íbamos a los pueblos, por ejemplo, en este caso que estábamos en el INECOL, íbamos a toda lo que es la costa veracruzana, casi nos recorrimos todo Veracruz, dando talleres de educación ambiental en los lugares donde se hacían los trabajos de investigación. Y la verdad fue una experiencia muy rica que agarré, ¿no? Sobre todo en las escuelas, en muchos lugares, ¿no? Entonces, en base a esa experiencia, yo pensé, pues bueno, me puedo dedicar a eso porque me gusta mucho, además siempre se me ha dado, ¿no? De alguna manera, desde la universidad, como te comenté, pues se me facilitaba, ¿no? El platicarle a la gente, pues no sé, como que a los niños les gustaba que yo les explicara las cosas. No sé, pues digamos que, pues ya ves que hay gente que como que tiene más feeling para ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues es algo que de alguna manera a mí me sirvió. También lo creé en la pandemia. Entonces, este proyecto, pues después de un tiempo que lo estuvimos trabajando aquí, aquí en Veracruz, luego estuvimos en Yucatán un tiempo, pues nos quedamos en Yucatán y de ahí tuvimos que regresar acá. Después de que pues ya habíamos como que hecho pues bastante socialización ahí, ya teníamos un grupo bastante formado con varios niños que participaban, tanto en los talleres, tanto en las actividades que hacíamos. Ya teníamos espacios, ¿no? Espacios, pues de alguna manera contactos con personas. Yo participo mucho en la Filey y desde eso, ¿no? Y bueno, entonces, pues ¿qué pasa? Mi esposo trabaja aquí, ¿no? Aquí en Veracruz. Y pues ya él ya estaba viajando, ¿no? Porque pues ya tenía que haber regresado a su trabajo. Entonces, pues ya se volvió muy complicado. Entonces, pues de alguna manera, pues dijimos, bueno, pues ni modo, vamos a mudarnos nuevamente para acá. Y pues ya venimos aquí y pues obviamente tuve que dejar todo, tuve que dejar mis talleres, mis niños, o sea, todo. Los sitios en los cuales ya habíamos pues socializado, hecho contacto con personas, y era llegar aquí así de cero. Bueno, no tan de cero porque también ya habíamos estado acá y conocíamos gente, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Pues tú verás que la etapa antes de la pandemia y después de la pandemia es bien diferente. Son como dos mundos que se hicieron. Entonces nosotros estuvimos aquí antes de la pandemia, pasó la pandemia y luego después de la pandemia ya todo era diferente. Además, la gente pues ya era otra dinámica, los niños ya tenían otras edades, ¿no? Ya eran mayores, entonces ya no era tan sencillo, ¿no? Y pues bueno, yo empecé con los talleres y te voy a decir que mi primer taller aquí solo vino una niña. Después de que trabajaba con 10, 12 niños en los talleres que tenía, los particulares, ¿no? Pues solo vino una niña.
Bueno, y más mis dos hijas, ¿no? Entonces, pues para mí sí fue un choque, imagínate, o sea, dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer, no? O sea, todo esto que empecé, obviamente me dio mucha tristeza, todo, ¿no? Pero bueno, poco a poco, pues sabes qué, yo seguí porque hasta pensé, lo voy a dejar, voy a hacer otra cosa, voy a buscar unas clases, o sea, ya sabes, ¿no? Pero, pero seguí, dije, bueno, voy a hacer otro taller y voy a hacer otro taller. Y así, y de pronto luego llegaron tres niñas, luego que el vecino, que luego, entonces así otra vez empezaron a juntarse los niños y también la gente me empezó a conocer, porque esa era otra cosa, no era, la situación es que la gente a mí ya no me conocía, estábamos ya en otro colegio, entonces, pues es bien difícil. En realidad, cuando uno está en los colegios, toda esa dinámica, pues ahí se va dando, ¿no? Entonces, pues bueno, ya la gente me empezó a conocer y empezó a tenerme confianza porque pues no te dejan a los niños o no te van a ver a los talleres, pues si no te conocen tanto, ¿no? Entonces, pues así se fue dando poco a poco y ya, y sabes qué, ya otra vez volvimos después de año y medio, así de plano te digo, de año y medio, de alguna forma ya tenemos espacios nuevamente, estuvimos en la FILU, nos invitaron al Árbol de la Palabra, al sitio que está en Jalapa, en el Rincón de los Títeres. También participamos en las actividades de la UB, actividades de divulgación que hay. Entonces, y pues yo sigo con mis talleres, ¿no? Mis talleres particulares. También he dado algunos talleres en las escuelas. Entonces, de alguna forma, se, ha, pues, se volvió a abrir este camino, ¿no? Pero sí hay que darle, o sea, hay que darle y seguir y seguir y seguir y ser perseverante. Sí, así es. Con todo lo que nos mencionas, definitivamente la perseverancia es lo que más ha marcado tu trayectoria, pero también el arte, incluso antes de dedicarte a la ciencia. ¿Cómo ha influido tu vocación artística en la forma de comunicar y enseñar? Pues muchísimo, la verdad muchísimo. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo tuve un kinder hermosísimo. Yo creo que de ahí nació, porque tuve un kinder en el cual, y tuve unas maestras magníficas también, pintábamos muchísimo, cantábamos, teníamos una maestra de canto, me acuerdo que era una señora ya grande, era una viejita que llegaba, y en el colegio había un piano, pues antes así eran las clases de canto, ¿no? De música, había un piano y llegaba, abría, se sentaba y nos ponían ahí y se ponía a tocar el piano y a cantar y así nos enseñaba las canciones, ¿no? Y nosotros íbamos cantando. Entonces, para mí, yo creo que de ahí nació, toda esa parte artística nació desde el kinder. Luego, pues el gusto, ¿no? Me gustaba mucho hacer cuentos, fíjate, dibujar los personajes. La verdad, yo era de esas niñas que a veces se aburrían ya en la primaria, se aburrían un poco en las clases de matemáticas. Pues fui a una escuela religiosa y pues obviamente la educación era más tradicional, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues me fastidiaba, la verdad. Entonces me ponía a dibujar cosas, hacía cuentos. Y bueno, muchas cosas empecé a hacer, ¿no? Y de ahí te digo que cuando entré a la universidad, te digo, bueno, cuando estaba en la prepa, eh, la verdad yo quería estudiar arte, pero en ese entonces no había una universidad de artes en Mérida, ahorita ya hay, ¿no? Y, y pues era complicado salir, ¿no? Entonces, pues te digo, me enfoqué a la otra parte que me gustaba mucho la naturaleza, estudié biología, pero sí me quedé con esa parte, ¿no? Del arte, de que yo quería experimentar con eso. Entonces, en las tardes, después de estar en la universidad, me iba a las clases, a los talleres, me iba a las clases de guitarra, me iba a las clases de pintura también.
pues tomé muchas actividades por mi cuenta, ¿no? O sea, no era así de que me llevaban mis papás ni nada, o sea, yo empecé a pagar mis clases y todo, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso me sirvió mucho, ¿no? También cerca de la casa teníamos un teatro de títeres que era muy conocido ahí y pues íbamos al teatro de títeres, o sea, crecí con los títeres, me gustan mucho. Entonces, pues todo eso, pues lo empecé a utilizar en la parte educativa, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado mucho la educación. No estudié para maestra, no sé por qué también, pero me gusta mucho la educación. Investigo muchísimo, o sea, por ejemplo, método Montessori, métodos Waldorf, o sea, leo cosas, ¿no? De los primeros filósofos de la educación. Eh, Leo mucho sobre educación porque siempre busco como alternativas, ¿no? La educación tradicional, pues creo que es muy buena también, pero me gusta combinarla, ¿no? O sea, me gusta combinarla, no me gusta así como tal. Entonces, pues en la casa trato de dar otras alternativas, ¿sí? Para mí, el enseñar, al enseñar de esta forma, eh, pues hace que, por ejemplo, los niños no se aburran, ¿no? Sí, por ejemplo, por ejemplo, para enseñar, esto empezó también así, que bueno, vamos a aprender sobre el sistema solar, ¿no? Yo no me quedaba así con la imagen tanto de los libros, nada más, que también los libros son preciosos, hay libros hermosísimos con ilustraciones preciosas, ¿no? Que también, la verdad, sí, para eso también soy medio maníaca, me encantan los libros ilustrados. Entonces, generalmente cuando veo algún libro ilustrado que me gusta mucho, la verdad, lo compro. Pues por ejemplo, para el sistema solar, pues creé todo un sistema solar, pues colgante, con luces y demás. Fue de los primeros proyectos que hicimos en lo del oro de mi cabeza, que la verdad nació por la escuela en casa, ¿sí? Y bueno, pues yo les creé un sistema solar y lo colgamos así en el cuarto y tenía luces y pues ahí veían a los planetas y que le pusimos un cohete y así, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues los niños pues ven eso y les gusta, ¿no? Se aprenden mejor, ¿no? O también, ¿no? O sea, pues no sé, que sobre los animales o sobre los insectos, ¿no? Pues íbamos al patio, buscábamos gusanos, orugas, y bueno, pues de alguna manera las pintábamos, entonces de alguna manera, pues esta parte artística, pues sí sirve mucho para que ellos entiendan mejor, ¿no? O sea, a veces facilita, ¿no? De hecho, no a veces, generalmente facilita el entendimiento, ¿no? Porque no es lo mismo los datos duros, ¿no? O datos o fechas o cosas que bueno, que también pues uno debe de aprender, que aprender de una manera más creativa, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues el arte para mí me ha servido mucho para eso, ¿no? Con la música también, con canciones de animales, o sea, hasta he compuesto canciones, obviamente chiquitas y esto, ¿no? Así, estrofas de 3, 4 estrofas, pero bueno, son canciones que de alguna manera las escuchan y aprenden, ¿no? Por ejemplo, sobre los polinizadores y así, ¿no? Con base en lo que nos comentas, integrando toda la narrativa, entonces fueron necesidades tanto personales como profesionales para crear el loro de mi cabeza. ¿Hubo alguna otra idea antes de formar como tal el loro de mi cabeza? Pues mira, el loro de mi cabeza lo formamos, o sea, lo creamos en el 2020. Precisamente en la mera pandemia estábamos en esa situación que no podíamos salir. La verdad, empezó precisamente con, con una actividad que hicimos
en el patio de la casa, que era de buscar orugas. Entonces, pues encontramos orugas y las estuvimos, bueno, vimos para ver qué especies eran, estuvimos investigando en internet, luego las dibujamos. O sea, en realidad, para mí era como para salir de esa situación, ¿sí? O sea, yo pensaba, Dios mío, o sea, era la escuela en línea, ¿sí? En las pantallas, pues en la casa encerrados, pues sí salíamos, pero no mucho, ¿no? Ya ves que cómo estaba la situación. Y pues tenía que hacer algo, ¿no? O sea, mis hijas aburridas también, ¿no? Y pues dije, bueno, pues yo tengo el conocimiento, puedo ver la manera de hacer algo diferente. Entonces empezamos a hacer estas actividades. Ah, también sabes que luego empezó lo de la escuela en casa, en la tele. No sé si te acuerdas de eso. Y yo veía mucho los programas. Fíjate que se los ponía a mis hijas, pero ellas la verdad se aburrían, no lo veían. Pero yo sí los veía, a mí sí me gustaban, pero la verdad también veía que tenían muchos errores pues en algunos conceptos, en algunas explicaciones. Entonces pensé, bueno, esto yo lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor. Entonces, pues bueno, empecé a decirles a mis hijas, oigan, pues del lugar del teatro de títeres, pues como ellos no podían dar funciones por la pandemia, empezaron a vender títeres. Entonces yo fui a comprar 2 títeres y empecé con un murciélago y un camaleón. El murciélago estaba muy bonito, ahorita ya está muy viejito, la verdad. Y bueno, y de este murciélago voy a mostrar pero ya está un poco viejito. Porque imagínate, tiene todos esos años. Bueno, este murciélago no lo hice yo, este es de los que adquirimos de allá, ¿no? Y, y pues bueno, pues nos venimos para acá en unas vacaciones porque teníamos que venir a ver, pues vamos a ver cómo está la casa y nuestras cosas aquí, ¿no? Y bueno, entonces nos fuimos al jardín de la USB, que es un jardín muy bonito, y empezamos a jugar con el murciélago. Y de pronto les dije, oigan, entonces empecé a filmar a mis hijas con lo del murciélago. Y les digo, oigan, vamos a hacer un video del murciélago, ¿no? Y pues como su papá trabaja con los murciélagos, a eso se dedica, pues empezamos a ver, pregúntenle algo al murciélago, ¿qué les gustaría preguntarles a los murciélagos, ¿no? Y así. Y entonces empezamos a hacer unos videos de divulgación. O sea, se armó, fíjate que aprendí a editar, aprendí a hacer un chorro de cosas en todo eso. Y bueno, en ese entonces la verdad ya se divertían un montón porque estaban chicas y lo hacían y demás. Y pues bueno, eh, pues así nació, ¿no? Así nació el oro de mi cabeza. Pues la necesidad, digamos, de salvar mi cordura y la de mis hijas. Y también pues mi necesidad profesional, ¿no? O sea, yo sentía que tenía mucho que dar en conocimiento y demás, y que lo podía hacer. Entonces, pues lo empecé a hacer, ¿no? Empezamos a hacer videos, pues lo subimos a YouTube, hicimos un sitio, hice el sitio en Facebook del oro de mi cabeza, que poco a poco fuimos subiendo las actividades. Luego, pues amigas, otras mamás me decían, oye, ¿cómo haces tal cosa? O oye, le voy a pasar a mi hijo, el video está bien bonito. Y así, ¿no? Y así fue como creciendo el proyecto, ¿no? Así poquito a poquito entre amigos, entre conocidos, entre los amigos de mis hijas. Y pues bueno, y, y bueno, el oro de mi cabeza, esto es muy importante que yo te comente, empezó bueno, el nombre es de un cuento que hizo mi hija Rosa Isela cuando estaba en primero de primaria, que a mí me gustó mucho, que ella hizo un cuento de un loro, de hecho dibujó el loro, y el logo que tenemos del loro es el dibujo de ella, pero ya estilizado, que como un cerebro y adentro había un lorito. Entonces, le gustaba mucho hacer los cuentos y tenía una libretita para eso. Y hice un cuento que decía, cuando empiezo a pensar, un pequeño loro verde aparece en mi mente. Cuando lo veo, empieza a bailar con el pico abierto
y alzando las patas. Y decía, ese loro me hace pensar, ese loro me hace crear, ese loro me hace soñar, ese loro es el conductor de mi mente, decía. Entonces, para mí, cuando yo leí, yo dije, qué profundo. O sea, qué profundo, porque era una niña bien chiquita para escribir algo así. Y la verdad, entonces me acordé de ese cuento, porque para eso ya habían pasado unos años. Me acordé de ese cuento y de que nosotros, que esa curiosidad que tenemos, es como ese loro, ¿no? Que nos dice qué hacer, esa curiosidad, como el Pepe Grillo, ¿no? El Pepe Grillo que te dice, que te, que te aconseja o que esa voz que te está diciendo, haz esto, vamos a hacer esto, o que se te ocurre, ¿no? Entonces por eso le pusimos el oro de mi cabeza, por el cuento de mi hija Rosa Isela. Pues así fue, así se creó por esa necesidad personal y profesional. Esa necesidad fue una combinación muy poderosa porque estaban recopilando todos los tesoros, tanto del conocimiento como el tesoro de la familia, y tener la facilidad también, sobre todo la facilidad que tienes para divulgar. Este proyecto que integra ciencia, arte y educación, ¿por qué consideras que esta combinación puede ser especialmente poderosa para acercar el conocimiento principalmente a niñas y niños? Pues mira, fíjate que estuve pensando mucho en eso y la verdad creo que lo más importante es que de alguna forma uno lleva esa información con facilidad a las personas. ¿Y sabes qué hacemos? Digamos que democratizamos la información, ¿sí? Miran, hay muchísimos artículos científicos, hay una cantidad de información que la verdad solamente leen los mismos científicos. Entonces, pues, pues no llega, ¿no? Así no llega, no llega. O sea, puedes estar haciendo la super investigación y puede estar muy buena y todo, pero pues si no hay una divulgación, si esta información no se traduce a las personas comunes y corrientes así, pues no les llega, ¿no? Entonces, fíjate que ahorita ya hay mucho más acercamiento de la academia a la sociedad, ¿no? Y ahorita ya hay un montón de actividades de divulgación, no sé si lo has notado. Antes no habían, o sea, eran muy pocos los grupos que lo hacían, ¿no? Que lo hacíamos, la verdad, muy poquitos. Pues era como una responsabilidad social, ¿no? Era algo que uno lo hacía por gusto, ¿no? Porque uno lo sentía, ¿no? En mi caso siempre fue así, ¿no? Fue como una responsabilidad que sentía. Para mí era como una misión, ¿sí? Y siempre ha sido así, es como una misión. Entonces, pues ahorita ya, y qué bueno, la verdad me alegro que muchas personas ya lo estén haciendo. No sé si decirlo, pero pues lo que pasa es que ahorita ya lo cuentan como, ya en la academia lo cuentan para el SNI y todo eso, ¿no? Ya la divulgación científica. Y qué bueno que lo pusieron, porque si no, pues nunca se iba a hacer, ¿no? Entonces, pues de alguna forma, pues son puntos y pues ya se hace más divulgación, pero bueno, qué bueno porque ya se lleva esa información que nada más se quedaba en los espacios de ciencia, en las instituciones o en algunas universidades, y ahora ya se lleva a la población en general. Entonces, creo que divulgar hace que la gente pues tenga ese conocimiento, se democratiza. Y hay algo muy importante, cuando la gente conoce lo que hay a su alrededor, cuando la gente, por ejemplo, en el caso de nosotros que hemos dado muchas pláticas sobre los murciélagos, y que obviamente los murciélagos a la mayoría de la gente no les gusta, les tienen miedo, los matan, si entran a su casa les dan de escobazos, o sea, ahora hay mucha gente que está bien sensibilizada con esos temas, ¿no? No solamente por las pláticas que damos nosotros, hay muchas personas que trabajan con el tema. O sea, ya hay conocimiento, ¿no? Ya no es nada más, a veces a la gente le sigue dando miedo, o sea, si por ejemplo vuela por ahí te dan, pero ya hay más conocimiento de que no todos se alimentan de sangre, hay muchos murciélagos que se alimentan de frutos, de insectos, que tienen muchísimos servicios ambientales, son dispersores de semillas, son controladores de plagas,
muchos como son nectarívoros, que se alimentan del néctar de las flores, ayudan a que haya mezcal, a que haya tequila, o sea, todos esos conocimientos. Por ejemplo, los que se alimentan de las semillas de acuyo, que gracias a los murciélagos, pues esa hoja que le ponemos al tamal ranchero, ¿verdad? Pues esa planta pues nace cuando el murciélago la dispersa la semilla, ¿no? Entonces, pues por eso hay tanto acuyo por todos lados, ¿no? Porque pues tiran la semillita cuando se comen en su popó, la tiran y pues nacen plantas. Pero entonces todas esas cosas la gente se queda así, ¿de verdad? ¿De verdad? El acuyo nace porque el murciélago distribuye las semillas, sí. Entonces, pues esa información pues le ayuda a la gente. Entonces ya no ven al animalito como algo malo, ¿no? Lo ven como un animalito que tiene una función importante, ¿no? No es nada más que, es que es el que hace popó y que me deja su popó ahí en la puerta de la casa, ¿no? O sea, ya no lo ven nada más así, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es muy importante, dejarle a la gente esa información para cambiar su percepción de muchos organismos de la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que eso es de las partes más importantes de llevar la ciencia a la gente. Retomando la información referente a los murciélagos, esa información tampoco la conocía, así que es algo nuevo para mí. ¿Por qué nació el interés en los murciélagos o qué otro tipo de fauna también expones en tus proyectos? Lo de los murciélagos es un tema muy, muy interesante. Yo desde la universidad hice un proyecto con un grupo, era un proyecto para la escuela de la materia, creo que de ecología, y hicimos un trabajo con murciélagos en un parque. De hecho, eran murciélagos en los parques, en diferentes parques de Mérida. Entonces pusimos unas redes, agarramos a los murciélagos, con las guías que teníamos, pues los identificábamos con las guías de campo. Pues ahí los conocí, ¿no? En esa parte, ¿no? En esa etapa de mi vida. Después conocí a mi esposo y él lleva más de 30 años trabajando con murciélagos desde que tenía 18 años. Entonces, pues de allá también, de ahí porque empezamos a hacer proyectos juntos, ¿no? Yo lo acompañaba al campo o él me acompañaba a mí también cuando estaba haciendo el doctorado, me acompañaba al campo. Yo estaba trabajando en la costa de Veracruz y en un proyecto del aprovisionamiento. Era de cómo la gente utilizaba la fauna silvestre, porque como mi formación era de fauna silvestre, cómo la gente utilizaba la fauna silvestre en varios sitios de la costa de Veracruzana. Hacía encuestas a las personas, también algunas entrevistas. Era un trabajo más tipo social, ¿no? De la percepción de las personas. Y también estuve trabajando en colectas de tortugas, en un estudio poblacional de tortugas de agua dulce. Cuando hacíamos esos trabajos, a veces hacíamos también el trabajo de los murciélagos, y pues ahí fue que retomamos ese tema, porque luego a la gente pues de las localidades pues no les gustaban los murciélagos. Entonces pues empezamos a darles pláticas también, a enseñarles, pues de hecho enseñarles los murciélagos. A veces llevábamos un murciélago, se los enseñábamos para que lo conocieran, para que vieran cómo era, o sea, que no todos son iguales, o sea, tienen diferentes características, diferentes colores, y pues obviamente pues se sorprendían, ¿no? Entonces, pues de ahí nació esa parte, y después en el postdoc yo hice un trabajo sobre educación ambiental en escuelas de Coatepec y de los alrededores, ¿no? Entonces, pues les daba pláticas. También era un estudio de cómo los niños, y qué percepción tenían los niños, y primero qué conocimientos, qué percepción tenían sobre los murciélagos, y bueno, y también era darles los talleres. También empezamos a hacer actividades artísticas, y los niños, la verdad, les gustó muchísimo el tema. O sea, hicieron unos murciélagos impresionantes, o sea eran unas cosas súper creativas. Unos hacían maquetas, otros hacían unos muñecos prácticamente, unos usaban plastilina.
Entonces en las escuelas empezamos a hacer unas exposiciones con los trabajos de los niños, ¿no? Y la verdad, les gustó muchísimo, le gustó muchísimo a la gente que en ese entonces estaba, pues, secretaria de Educación, les gustó mucho, ¿no? Les dejamos unos manuales en las escuelas, y bueno, pues la verdad fue una actividad muy bonita, bueno, de ahí nació esa parte y pues de alguna manera me hice experta en murciélagos. Esta parte, no soy tan experta, sinceramente. La verdad, mi esposo ahí sí, creo que ese sí sabe de todas de los murciélagos. Pero en la parte de comunicación del tema, sí, la verdad, sí soy bastante buena con eso. Y bueno, pues ahí ahí nos empezaron a buscar para dar pláticas, ¿no? Sobre ese tema precisamente, ¿no? Y nos gustó porque, pues, de alguna manera, pues, te digo, como es una especie que la gente, es un grupo, ¿no? Que la gente como que le da miedo y así, pues son como mitificados, ¿no? Pues está padre, ¿no? Está bonito el tema, ¿no? Y aparte las funciones que tienen, digamos que son como las aves, pero nocturnas, ¿no? Tu labor definitivamente ayuda a desmitificar la ciencia. Tu proyecto del oro de mi cabeza, ¿qué ha significado para ti? Porque has trabajado tanto con tu esposo como tus hijas. Bueno, es como, el proyecto se ha vuelto nuestro álbum familiar, prácticamente, así. O sea, las fotos, bueno, si vemos las fotos de nuestra vida, es prácticamente el proyecto del oro de mi cabeza. O sea, obviamente hay otras cosas, hay otras actividades y demás, ¿no? Pero muchísimo es sobre el oro de mi cabeza. Pues mira, ¿sabes qué? Primero, pues yo les hice, por ejemplo, de una caja de una lavadora que una vez que conseguimos, les hice un teatro, ¿no? Les hice un teatrino a mis hijas, ¿no? Y ahí empezamos también a usar los títeres, ¿no? Los títeres que fuimos, primero que te digo que compré 2 y después yo empecé a hacer los títeres. Y pues bueno, pues aquí tengo algunos también, que esta es una abejita que esta sí esta la hice yo, esta es una abejita que hace poquito la llevamos pues a un taller que dimos sobre los polinizadores. Y pues la verdad los empezamos a hacer con los materiales que teníamos, así con los materiales que teníamos, pues todo muy casero, la verdad todo así muy casero. Y mira, este es un colibrí. Pues mira, te digo, pues sí ha sido como nuestra vida. Hasta tomé un taller para elaborar títeres, tomé también un diplomado de comunicación de la ciencia y periodismo científico. O sea, me preparé para todo este proyecto, ¿no? Porque me gustaba muchísimo y yo lo quería hacer bien, ¿no? Lo quería hacer lo mejor. Pues te digo, a mí me gusta hacer las cosas bien. Hacerlo profesional, ¿no? O sea, no es nada más así como que, es un hobby, ¿no? Es así como que mientras otra cosa, ¿no? No es así, ¿no? Es mi vida. Pues ves las fotos y las etapas también, ¿no? Las etapas cómo ha ido cambiando y también cómo ha ido evolucionando, ¿no? O sea, ya no es lo mismo ahora que ellas ya una tiene 11 y otra 14, ya es adolescente. Por ejemplo, ya Rosa Isela, que es prácticamente la que creó el nombre, y Alejandra, que también, Alejandra es una niña súper curiosa, o sea, ella sigue y me dice, mami, ¿vas a dar taller? ¿Vas a dar taller? ¿Vas a dar taller? Es que quiero que vengan mis amigas y quiero que hagamos tal cosa. Y la verdad es la que me da las ideas ahorita, ¿eh? Ella me dice, oye, vamos a hacer, oye, quiero saber de tal tema, me dice, ¿no? Y pues como hay muchos temas que no se pueden dar en la escuela porque pues simplemente los programas escolares pues están de alguna forma pues enfocados a lo que la Secretaría de Educación dice, pues bueno, entonces pues yo les voy dando esas partes que pues no da tiempo, los maestros no les da tiempo de verlo, no porque no quieran, ¿no? Sino que simplemente tienen que cumplir un programa. Algunas veces algunos maestros nos han invitado que, por ejemplo, con el tema de
de las abejas o el tema de un tema en particular, y entonces nos invitan a dar una plática, ¿no? Que la integran al programa, ¿sí? Entonces eso es muy rico, ¿no? Porque entonces pues ya invitan a gente que pues digamos experta en ciertos temas, ¿no? Para dar esos talleres, y la verdad, y obviamente los damos de la manera que nos gusta darlo, ¿no? Pues con arte y todo, y pues a los niños les encanta, les gusta mucho. Entonces, pues sí ha cambiado. Por ejemplo, ahora Rosa Isela, a ella le gusta mucho la guitarra, le gusta mucho la música, toca las canciones, ya no maneja los títeres porque ya no quiere manejarlos, pero bueno, le gusta mucho la guitarra, toca las canciones, nos ayuda con las fotografías, nos ayuda con cosas de edición, y bueno, y pues Alex, y a él todavía le gusta manejar los títeres, le gusta pues contar cosas, pues todavía está en esa etapa, ¿no? Y bueno, y así va a ir evolucionando, y pues vamos a ver, pues de alguna manera ellas también han agarrado experiencia de todo esto, ¿no? Pues han aprendido mucho a expresarse en público, a enseñarle también a los amigos a veces algunas cosas sobre los animales. Pues bueno, ha habido mucho aprendizaje en la familia. Dentro de las actividades de Lola Mi Cabeza, en que hemos estado haciendo videos, materiales de divulgación, pues materiales también para los talleres, o sea, que se utilizan mucho los títeres y demás. Elaboré, bueno, tengo dos. Es un cuento textil que es sobre los polinizadores. O sea, es un cuento que prácticamente lo vas pasando, pero todo es de tela. Y también es interactivo porque vas quitando y pegando muchos de los personajes y por ejemplo, de las plantas. Y está muy bonito, la verdad. O sea, es muy bonito porque pues lo puedes tocar y foto. Y otro es un cuento infantil, ese es ilustrado porque pues a mí siempre me ha gustado el dibujo, y como te había comentado al principio, me gustaba mucho cuando era niña, dibujaba en mis libretas del colegio. Entonces, en una de esas libretas que estaba guardada por ahí en mi casa, encontré el cuento. Era un cuento que estaba atrás de la libreta, que era de puros palitos y bolitas, porque lo habré hecho cuando estaba como en primero de primaria más o menos también. Y pues era el cuento de un pajarito. Entonces cuando yo lo vi, me gustó y pensé, lo voy a pintar en acuarela, pero pues ya más estilizado, ¿no? Más así, más bonito, ¿no? Y pues lo hice, ¿no? Hice todas las facetas que había hecho, porque era como pues un huevito, luego nació el pajarito y así, y le pasan varias cosas, ¿no? Pues hice todos las láminas, los bocetos, y lo hice en acuarela, todo a mano, nada de ella. Y bueno, pues es muy artesanal, entonces, pues el lenguaje lo hice en un lenguaje como para niños que están aprendiendo a leer, la letra es grande, y se llama Vuela Gorrioncito Vuela. Entonces es un cuento que lo publiqué, lo presenté hace poco en la FILEY, en la Feria Internacional del Libro de Yucatán, y está muy bonito el cuento. Y bueno, pues se trata de un gorrioncito que le pasan algunas cosas, pero es un cuento que invita a los niños y a los abuelitos, a los papás, a tener mucha paciencia, a ser perseverantes para lograr, para que, por ejemplo, este gorrioncito logre lo que quiere, ¿no? Que lo que quiere es aprender a volar, pero pues le pasan algunas cosas en ese proceso, ¿no? Y pues le pasan cosas, llora, se desespera, y bueno, pues es un cuento de valores, porque cuando lo vi en la libreta, pensé, yo quiero que este sea mi primer cuento, porque tenía yo otros proyectos para cuento, pero como ese lo hice cuando estaba chica, y además para mí era muy importante, de hecho en la introducción, una pequeña introducción, dice que eso, ¿no? Que si tú eres un niño que dibuja en escuela, pues tus dibujos son valiosos, ¿no? Y tus dibujos los puedes hacer después un cuento, ¿no? O sea, puedes hacer algo muy valioso con tus dibujos, ¿no? De alguna forma es también como para enseñarles a los papás, a los maestros, a que cuando un niño está dibujando en la escuela, no es así como que agarrarle y romperle sus dibujos,
porque la verdad son sus creaciones, aunque sean un palitos y bolitas, son sus creaciones, y para ellos es muy importante. Y de alguna forma es validar lo que hace el niño, ¿no? O la niña. Y si uno valida, entonces en el futuro va a poder hacer algo mejor o algo mayor cuando sea más grande, ¿no? Entonces, pues de eso se trata el cuento, ¿no? O sea, por eso digo que es un cuento con valores, porque, pues primero el valor, esta parte de validar al niño con sus creaciones, la más sencilla que sea, y, y el gato pasando, y y pues también, ¿no? También, pues esa parte, ¿no? Ya del cuento, que es la perseverancia, que es el no rendirse, el amor por que tiene que llega alguien a apoyarle, el amor de la familia, pues que también necesitas una mano amiga, una mano que puede ser la familia, puede ser amigos, amigas. Entonces, pues de eso se trata el cuento, está muy bonito. Con ese proyecto no solo estás transformando la vida de otros niños, sino también desde casa estás transformando y fortaleciendo la mentalidad de tus hijas. Sin embargo, hay muchas jóvenes que esperan encontrar una oportunidad laboral para desarrollar su vocación. Desde tu experiencia, ¿qué ventajas ofrece crear proyectos propios cuando los espacios tradicionales parecen insuficientes? Pues de alguna forma, fue mi caso y también sé que es el caso de muchas chicas, o sea, la situación está bien complicada y, y las oportunidades son muy pocas, ¿no? Entonces, eh, creo que, creo que un proyecto, o sea, emprender un proyecto, pues da trabajo. Te digo, hay que ser perseverante, hay que pensarle, hay que agarrar tiempo, o sea, hay que sacar tiempo también para todo esto, ¿no? Porque no nace nada más así, ¿no? Hay que aprender un montón de cosas, hay que aprender a usar las redes sociales, que yo todavía estoy un poquito ahí en eso. También me están ayudando un poco las chicas con esta situación, ¿no? Que yo uso algunas redes, pero algunas que llegaron un poco después no tanto, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Pues hay que invertirle tiempo a aprender muchas cosas, ¿no? Y bueno, ¿pero qué te da? Pues la verdad te da libertad absoluta, porque tú puedes hacer lo que tú quieres, eh, no tienes que seguir las órdenes de nadie. La verdad, si eres una persona pues que es como muy independiente, pues creo que eso es lo mejor, porque te digo, yo he trabajado en varios lugares y pues me ha ido muy bien, ¿no? En mis trabajos me ha ido muy bien, pero pues no es lo mismo, ¿no? No tienes tanta libertad, los horarios también, tú tienes tu propio horario, tú pones tus ritmos, sí, o sea, pues si tienes algo, no sé, una prioridad con tus hijos, pues la puedes atender. Si tienes una necesidad porque porque te llamaron de la escuela porque pasó algo, ¿no? Se sintió mala tu hija o algo, pues puedes ir. Entonces, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que te da esa libertad absoluta. Y también es como más ágil, porque pues, bueno, más ágil y no, porque a veces el otro día fuimos al teatro de títeres, el de aquí, que nos invitaron, y me dio muchísima risa porque en la obra, al final, decía actor, vamos a poner el nombre, no sé, Miguel, eh, productor Miguel, editor Miguel, o sea, él era todo, ¿no? O sea, todo, todo. Y sabes qué, y así están nuestros videos, así, o sea, así, idea, así, porque pues tú lo tienes que hacer todo prácticamente. Porque también pues puedes contratar gente, pero pues hay que pagarles, ¿no? Entonces, si de por sí pues uno no saca así un montón, que la divulgación pues tampoco es un super negocio, ¿no? O sea, te ayuda mucho, ¿no? Te ayuda pues los talleres, ventas, por ejemplo, de souvenirs de arte, cosas así, ¿no? Pues te ayuda, ¿no? Pero pues no te vas a volver millonaria, la verdad. O sea, hay que vivir también. O sea, hay que buscar otras alternativas,
o tratar, ¿no? O también buscar otras alternativas dentro del proyecto, que bueno, yo en esas estoy buscando de alguna manera otras alternativas, pues para que sea más sustentable, ¿sí? Entonces, pero bueno, yo lo que digo, te da la agilidad de que no es burocrático, ¿verdad? Como las universidades, los institutos o cualquier otro trabajo. Entonces, pues tú haces todo, tú administras tu tiempo, tú te ordenas todo, tú te administras así, de veras, o sea, tienes que administrar tu tiempo porque pues obviamente, pues hay que hacer las cosas, ¿no? Que le da como coherencia a tu vida, ¿no? Porque tú puedes hacer lo que quieras, puedes integrar tus pasiones, ¿sí? O sea, las puedes integrar, las puedes expresar, ¿sí? No te las tienes que restringir, ¿no? O hacer otra cosa que no te guste, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Es hacer lo que te gusta. Pero obviamente, pues también tienes, como te digo, tienes sus pros y sus contras, ¿no? Con todas las perspectivas que nos compartes, considero que varias personas se van a sentir motivadas para emprender sus proyectos. Después de años trabajando en investigación, educación ambiental y divulgación científica, ¿qué has aprendido sobre la importancia de acercar la ciencia a la vida cotidiana de las personas? Eh, pues creo que lo más importante es que ellos conozcan su entorno, ¿no? O sea, que conozcan lo que tienen alrededor, que, que pues a veces creen que es algo normal, pero pues bueno, por ejemplo, por ejemplo, cuando patinas, ¿no? O sea, cuando patinas, tú usas ciencia. ¿Por qué? Porque usas, pues hay fuerza, ¿no? Toda esta parte de la física, ¿no? Las leyes de Newton, ¿no? O sea, hay una fuerza. Muchos de estos conceptos los puedes aplicar y los puedes enseñar de esta manera, ¿no? La verdad les da una visión del mundo a las personas, a los niños, bien diferente, ¿no? Como te comentaba, el hecho de que ellos conozcan su entorno los hace que lo cuiden más, pues que lo quieran, que por ejemplo, le hablen a sus papás, a lo mejor que se están matando a un animalito, les dicen, no, no es que no lo mates porque nos ayuda a esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que esto es como que lo más importante de acercar la ciencia a la gente, ¿no? O sea, se vuelven como linternas, ¿no? Linternas de conocimiento y pues la luz, ¿no? O sea, te da luz y pues el conocimiento es luz, ¿verdad? Y el arte es vida, la verdad. O sea, el conocimiento es luz y el arte es vida, es lo que te nutre. Entonces creo que estas cosas, estas dos partes son lo más importante, que te da luz y te da vida, ¿no? De esto de transmitir este conocimiento, sí. Rosy, antes de cerrar este episodio, me gustaría que nos compartieras una reflexión o mensaje para las jóvenes científicas, artistas o emprendedoras que nos escuchan. ¿Qué mensaje les compartirías desde tu experiencia de resiliencia y reinvención? Bueno, que no tienen que elegir solo una cosa, porque creo que a nosotros nos enseñan, así desde la educación tradicional, a que debemos de elegir una carrera, una cosa, una vida así, de que tienes que terminar tu universidad, o que casarte, que tienes que tener tus hijos y así, ¿no? Ahorita ya cambió un poco eso, la verdad, pero pues en mi época, en mi época era así todavía, ¿no? Y bueno, sí, de alguna manera uno sigue esa pauta, ¿no? Pero lo más importante de aquí es no dejarse uno, ¿no? O sea,
no nada más tienes que elegir una cosa, puedes elegir varias, o sea, puedes elegir a lo mejor estudiar una carrera, pero también otra cosa, algo una pasión, algo que te guste, ¿no? O, o no sé, creo yo que las mujeres particularmente, somos y debemos ser multifuncionales. O sea, que sepamos hacer de todo. ¿Por qué? Porque eso te da una habilidad para muchas cosas, ¿sí? Tienes que saber vender, tienes que saber cocinar, tienes que saber entender un artículo científico, en caso de que sea científica también, ¿no? Tienes que saber, no sé, a lo mejor tocar un instrumento. O sea, el hecho de saber muchas cosas te da la habilidad de sobrevivir mejor. ¿Por qué? Porque en las situaciones en las cuales se te cierran ciertas opciones, pues tú puedes tomar tus propias habilidades y, por ejemplo, si sabes tocar guitarra, puedes dar clases de guitarra, ¿sí? Si sabes cocinar, puedes vender comida, o sea, yo creo que emprender algo es muy positivo, ¿sí? Y, y creo que las mujeres que emprenden son multifuncionales, ¿sí? O son multidisciplinarias también. ¿Por qué? Porque saben de muchas cosas, ¿no? O sea, para emprender hay que saber de muchos temas, ¿sí? Y otra cosa es, no hay que esperar así como que, ay, no hay que dudar y esperar, ay, ¿será que lo hago? ¿Será que lo hago? ¿Y estará bien? ¿Y qué van a pensar de mí? ¿La gente se va a burlar de mí? No, o sea, ¿qué te importa? Agarras y lo haces. O sea, te sientas en la mesa de tu casa. Ah, es que no tengo un sitio para hacerlo. No tengo oficina. O no, pues no tienes. Pues en la mesa de tu casa agarras y lo haces. Así, así o en tu sala, o en una terracita que tengas, así. Ahí te pones a hacer las cosas y lo haces. Porque si te pones, o que los talleres, pero ¿y dónde los voy a meter? Pues tienes que ideártelas. Pues no, pues que si tienes un jardín, pues no sé, te consigues un toldito, te pones unas mesitas, o sea, y te pones a hacerlo. Porque te pones a esperar a que tengo que conseguir un lugar, o que tengo que esto y que lo otro, pues ahí te vas a quedar un montón de tiempo. No digo que no lo puedas hacer, sí lo puedes hacer, pero mientras tanto no avanzas, ¿sí? Y el hecho de poner manos a la obra, pues te da esa experiencia, ¿no? Para que después ya a lo mejor consigas un lugar más grande o cosas así, ¿no? Y otra cosa también es que es algo muy importante, es que no te estés fijando en lo que hacen los demás. Porque, porque si no, empieza uno. Te lo digo porque a mí me ha pasado, pero yo dije, se acabó, o sea, si te pones a fijarte, es que fulanito está haciendo no sé qué, menganito lo otro, no, tú debes de enfocarte en tu trabajo nada más, en tu trabajo. Sí te puedes fijar, no sabes, porque pues a lo mejor, no sé, pues a lo mejor de la experiencia también de otras personas puedes aprender, eso sí es importante, aprender de la experiencia de otras personas, pero no fijarte así como de que de yo, esta fulana o mengano o está haciendo esto y yo no, o sea, uno se debe de enfocar en lo que uno está haciendo porque es lo más sano del mundo, ¿sí? Y así avanza uno, ¿sí? Así avanza. Entonces, de alguna forma, sí, es lo que yo les recomendaría a las chicas, que no tengan miedo de emprender, lo pueden hacer en su propia casa, en su jardín, como te digo, en la mesa de su casa, así. Yo este proyecto lo creé en la mesa de la casa, bueno, así ahí que me puse a subir las cosas, así. Lo empezamos en el patio, así. Luego empezamos a ir a los jardines, por ejemplo, el jardín de aquí. Empezamos en la playa, en Mérida, en Yucatán también, hacíamos actividades ahí también. Entonces, pues buscábamos los momentos y los sitios bonitos, ¿no? Que nos gustaban para hacer las actividades, que sean
propicios para aprender cosas también. Y bueno, pues eso es lo que yo les recomendaría. Otra cosa es que, pues que se construyan ellas mismas con todas las facetas que tienen. Así que todo lo que tú tengas lo utilices para, para generar algo y que a ti te dé satisfacción, ¿sí? Y pues adelante, es lo que yo les diría, adelante. Agradecemos a Rosa María González Marín por su tiempo y por compartirnos una visión donde el conocimiento, la creatividad y la familia trabajan juntos. Soy Cecilia Loesa y te invito a acompañarnos en un próximo episodio porque las personas más interesantes, como alguien que combina ciencia, arte, divulgación, maternidad, resiliencia y sobre todo reinvención, no caben en una sola categoría. Esto fue episodio 19, entre historias y datos.